Hola y bienvenidos a tu programa a través de la Biblia. Este video corresponde a la semana 33 de nuestra lectura a través del Antiguo Testamento y para el fin de esta semana debemos terminar de leer ya el Salmo 125. Quiero en esta ocasión, porque los salmos abarcan tantas cosas, quiero hablarte de dos cosas que son muy importantes. Uno, de asistir a las reuniones de la iglesia, a reunirte en la casa de Dios, la importancia de reunirte con otros cristianos para adorar a Dios. Y número dos, la importancia de leer la palabra de Dios. Siempre termino estas lecciones diciendo, sigue leyendo, Dios tiene algo para ti. Quiero hablar sobre la importancia de leer, estudiar, meditar, practicar y compartir la palabra de Dios. Bien, quiero que vean, por ejemplo, el Salmo 73, dice Salmo de Asaf. Asaf escribió 10 salmos, desde el 73 hasta el 83 y luego uno más. Asaf es uno de los 3 líderes de alabanza que David personalmente escogió para que unos estuvieran sobre los instrumentos, otros que estuvieran sobre los que cantaban, etc. Y fue Asaf que cuando Salomón finalmente construyó y se iba a dedicar el templo, fue Asaf quien cantó alabanzas a Dios delante de todo el pueblo. Miren lo que dice el Salmo 73, versículo 1. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los de limpio corazón. Esta es una declaración. El salmista está declarando algo que él cree. Él dice, yo creo que Dios es un Dios bueno. Y yo creo también que Dios es bueno para con los de corazón limpio. Yo lo creo. Eso es lo que yo creo. Esa es mi convicción. Pero inmediatamente dice algo que esa convicción que él tiene, hay un shock, hay un contraste, hay algo que está haciendo lo que él batalle, porque la realidad de todos los días que él ve es diferente. Dice el verso 2, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Está frustrado porque a todos nos ha pasado y cualquier ateo, cualquier no creyente le pregunta a un cristiano, bueno, si Dios es bueno y si Dios tiene todo el poder, entonces ¿por qué no hace nada? Porque hay maldad en el mundo. Y todos hemos pasado por ahí. Esa creencia que él tiene en el verso 2 se ve desafiada. Dice, por mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Él está siendo franco, mis hermanos. Él está siendo honesto. Por supuesto, él tiene una percepción errada. Vimos en el versos 4 y 5 que dice que los malos, que aparentemente están prosperando y les va muy bien, pues no lo está viendo totalmente, porque la gente mala también sufre físicamente, también batalla cuando está a punto de morir. Pero él está cuestionando, si Dios es bueno, ¿por qué hay maldad en el mundo? ¿Por qué hay maldad en el mundo? ¿Cuál es el problema de Asaf? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es su emoción? ¿Qué es lo que está sintiendo? Dice el verso 3, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Tuve envidia. Es un sentimiento que él tiene. Allí recae el problema de que él vio cómo ellos prosperan sin hacer cosas buenas, sino haciendo malo. Y dice, les tuve envidia. Y mis hermanos, ahí está el problema. Pero yo quiero que entendamos esto. Él está haciendo un canto de cómo se siente. ¿Cuántas canciones conocen ustedes que cante a alguien, tengo envidia? Nada, nadie canta eso. Sin embargo, la palabra de Dios es viva y es transparente. Y él está diciendo, yo tuve envidia. La envidia, mis hermanos, es un veneno que hace más daño al frasco que lo contiene que el objeto sobre el cual se derrama. Asaf dice lo que todos estaban pensando, pero que nadie es suficientemente honesto para decirlo. Pero sucede algo. Si seguimos leyendo, ya cuando llega el versículo 16, dice lo siguiente.
Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. O sea, por más que le di vueltas en la cabeza, ¿cómo es posible que esta persona que es bueno, que es busca de Dios, que hace lo recto, que vive justamente, en cambio, y le van mal? Pero a este que no tiene temor de Dios, que roba, que hace cosas malas, está prosperando. ¿Cómo es posible? Dice, yo batallé para entenderlo, fue duro trabajo para mí. Dice el verso 17, aquí encontró la solución, aquí tiene su respuesta, ¿dónde encontró la respuesta? ¿Cuándo encontró la respuesta? Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Él pudo pensar y ver más allá de lo que veían sus ojos en este momento. Se dio cuenta de una realidad eterna. En otras palabras, al entrar al templo, no sé si él oyó los cánticos de los levitas o los que estaban ahí en el templo, alabando y glorificando a Dios y recordándose de todas las cosas que Dios ha hecho y cómo ha hecho justicia y ha bendecido a los buenos y los malos reciben su merecido. Yo no sé si estaba viendo los sacrificios que se estaban haciendo en el altar y cómo alguien tiene que pagar y va a haber consecuencias por el pecado, y cómo Dios es el único que se justifica, y el que es humilde y reconoce su pecado es el que está bien delante de Dios. Yo no sé si estaba contemplando la maravilla de todo eso, pero algo sucedió cuando vino a la presencia de Dios, cuando estaba reunido con otras personas, con otros cristianos. Mis hermanos, yo quiero que entendamos que hay personas que se alejan de Dios. Oye, que tengo tiempo de no verte, ¿qué ha pasado? Oh, es que no he ido porque tengo muchos problemas, estoy muy mal. Pues cuando más seguido te debes reunir con otros cristianos, porque es cuando te enfocas en Dios que te das cuenta que Él es más grande que tu problema. Cuando más problemas tienes es cuando más debes impregnarte de oración, de la palabra de Dios y de estar en comunión con otros creyentes. Esto nos dará una perspectiva diferente cuando adoramos a Dios juntos, cuando lo magnificamos. Ahora quiero que vayan por favor al Salmo 119. No lo voy a cubrir todo, son 176 versículos. Este es el capítulo más largo de la Biblia. Si tu Biblia no tiene nada de mapas o concordancias, regularmente cuando uno abre una Biblia que no tiene nada de otra, se la abre en medio, que regularmente llega a los Salmos, y regularmente en medio de todos los Salmos está el Salmo 119, en medio de la Biblia. Tiene solo un solo tema. Todos estos 176 versículos hablan de lo mismo, de un solo tema: la Biblia, la palabra de Dios. Es un acróstico. Yo quiero que entendamos, si tu Biblia tiene, vas a ver que antes del versículo 1 dice Aleph, antes del verso 9 Bet, antes del 17 Gimel, antes del 25 Dalet. Esa es cada letra del alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo tiene 22 letras. Y hay, son sectores, cada palabra la primera palabra del verso 1, la primera palabra del verso 9, la primera palabra del verso 17, la primera palabra del verso 25, empieza con cada letra del alfabeto hebreo. Cada primera palabra de cada 8 versículos, verso 1, 19, 17, 25, etc., empiezan con cada letra del alfabeto hebreo. En otras palabras, de la A a la Z, de Aleph a Tau, o como dijéramos nosotros, de principio hasta el fin. Algunos están más familiarizados con el griego, desde el alfa hasta el omega. En otras palabras, mis hermanos, ¿cuál es el punto que quiero hacer con este salmo? Es que Dios tiene algo que decir acerca de cada aspecto de la vida. Dios tiene algo que decir para todos los aspectos de la vida, de la A a la Z. Dios tiene algo que decir. ¿Por qué? Porque Dios debe ser integrado a cada aspecto de la vida. He estado leyendo y cómo los hebreos, hay ciertos salmos para cada aspecto de la vida en este salmo, para todos los aspectos de la vida. Nada está fuera del alcance de Dios. Mire, para darle un ejemplo, en 176 versículos hay 174 referencias a las Escrituras en este salmo. De 176 versículos hay 174 referencias a las Escrituras, a la palabra de Dios. Por ejemplo, la palabra ley aparece 25 veces.
La palabra testimonio aparece 22 veces. La palabra preceptos aparece 21 veces. La palabra estatutos aparece 21 veces. La palabra camino, como el camino de Dios, aparece 11 veces. La palabra mandamientos aparece 22 veces. La palabra juicios aparece 23 veces. La palabra aparece 39 veces, mis hermanos. Un solo tema y es la palabra de Dios. Les voy a dar algunos de mis pasajes favoritos. Dice el verso 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Si un joven se va a mantener con la mente, cuerpo, espíritu y alma consagrado a Dios a través de todas las tentaciones que va a empezar cuando pasa de la niñez a ser adulto en esa juventud, la única forma de mantenerse santo y puro es con la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios, practicando la palabra de Dios, compartiendo la palabra de Dios, viviendo todos los aspectos de su vida, diciendo, ¿qué piensa Dios de esto? ¿Qué haría Dios en esto? ¿Qué quiere Dios que yo haga en esta situación? Así es como se mantiene en pureza y santidad. Otro pasaje que me gusta, dice el verso 18. Abre mis ojos y mírame y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Yo te animo para que este versículo 18 lo ores antes de leer la Biblia. Cada vez que abras la palabra de Dios, cada vez que tomes la Biblia y la abres, haz esa oración. Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Dame la capacidad de ver lo que tú quieres que yo vea. Yo oro eso por mis hijos, Señor. Muéstrales cosas que él o ella tienen que ver en esta etapa de su vida. Señor, muéstrales cosas, abre sus ojos. Esa es mi oración cuando yo leo la palabra de Dios, que Dios me ayude a ver su voluntad. Ahora, mira, quiero que vayan al verso 67. Voy a poner el 67 y el 71 juntos. Miren lo que dice el verso 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Luego dice el verso 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. En otras palabras, yo andaba en malos pasos, yo andaba en malos caminos. Asaf dijera, yo vi todo eso, aquello y me dio envidia, casi me voy. Aquí el salmista dice, yo andaba por un mal camino, pero lo que me hizo reconocer, lo que me hizo girar, lo que me hizo dar la vuelta, lo que me hizo arrepentirme, lo que me hizo venir a Dios, fue que Dios puso su mano sobre mí y fui humillado. Fue en esa aflicción que pasé que me di cuenta hacia dónde me estaba dirigiendo. Y ahora veo el camino de Dios más claro. Fue bueno para mí. Dice, es bueno para mí que yo haya sido humillado. Porque ahora aprendo tus estatutos. Porque ahora guardo tu palabra. Dijo un hombre en una ocasión, ¿oramos para que se quite nuestra aflicción o para que se convierta nuestra aflicción? O sea, para que nos cambie o nos transforme. En otras palabras, en vez de sáquenme de aquí, debemos decir, ¿qué puedo sacar de aquí ahora que estoy en esta situación dura y difícil? Otro de los pasajes que me gusta, este es conocido por muchas personas, es el número 105. Versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Debemos orar antes de tomar una decisión. Hay personas que yo conozco que tienen tantos problemas porque tomaron una decisión sin consultar al cónyuge. Se cambiaron de trabajo y de casa y ahora tienen muchos problemas. Hay personas que dicen, dejo este trabajo y me voy a este y les va peor porque no tomaron a Dios en cuenta. ¿Es esto bueno, Señor? Guíame en esta decisión que voy a tomar. Muéstrame. No le piden guianza a Dios, no piden dirección a Dios. Si ir a un lugar es lo correcto o no. Si decir lo que están pensando es bueno o no. Si van a un lugar, si van a hacer algo, no toman en cuenta a Dios. Si algo vemos de David, antes de ir a cualquier batalla, antes de hacer cualquier cosa, consultaba a Dios. Y nosotros debemos hacer lo mismo, mis hermanos. Si alguna vez te has preguntado, ¿qué tan importante es la palabra de Dios para el creyente? La respuesta, lee el Salmo 119. Es más, lee solamente 8 versículos, una sola letra y con eso tendrás la respuesta más correcta. Por eso, sigue leyendo. Dios tiene algo para ti.